Nos quedamos ahora en Lanzarote. Decíamos que nos ocuparíamos de un asunto extremadamente polémico. Desde luego, ese no es otro que el escrito que dio a conocer hace unos días la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, en el que considera que el exalcalde de Yaiza acumuló algo más de 1 millón de euros, al menos 1 millón de euros según la Fiscalía, como consecuencia de una serie de prácticas corruptas en el municipio que tienen que ver o que tuvieron que ver con la concesión de 21 licencias conseguidas de forma ilegal para construir hoteles y apartamentos en el municipio de Yaiza, en la zona de Playa Blanca. Carlos Espino, una vez conocido ese escrito de la Fiscalía, publicó hace unos días en un periódico de la capital, en Canarias 7, un artículo donde se preguntaba por qué la Fiscalía se quedó ahí, en esa consideración de que el exalcalde de Yaiza había logrado amasar una pequeña fortuna de 1 millón de euros gracias a esas prácticas corruptas, y no iba más allá, y se preguntaba o se señalaba a quiénes habían sido las personas que pagaron al exalcalde. Señor Espino, cuéntenos. Sí, es así. Bueno, pero no tanto la Fiscalía, mi propia letrada, porque no hay que olvidar que en ese caso yo formo parte de la acusación, fui quien puso la denuncia y con posterioridad me sumé como acusación particular. El problema es que hemos tocado con la omertad, con la ley del silencio. Y José Francisco Reyes, en este caso, entendemos que por presiones o por promesas, pues ha mantenido un silencio clamoroso, y oculta los nombres porque evidentemente, y no es ninguna apreciación extraña que yo haga, si él tiene 1 millón de euros por haber dado licencias, algunos de sus empresarios que tienen licencias irregulares fueron los que dieron el 1 millón de euros, pero no se ha podido acreditar a lo largo de la investigación quiénes en concreto han sido, qué cantidades en concreto cada uno de ellos, en qué momento y con qué mecanismo. Y bueno, estamos en un Estado de Derecho y mientras eso no se puede acreditar, no se puede mantener acusación. ¿Y usted qué piensa, señor Espino? Porque efectivamente si alguien ha cobrado es porque alguien ha pagado, pero se suele decir en círculos empresariales de Canarias que a veces ocurre, o que ha ocurrido a lo largo del tiempo, que alguien pide dádivas desde la administración o desde algún rincón de la administración. El empresario que quiera denunciar esas prácticas se encuentra con una situación muy complicada, porque quien reconozca haber pagado, desde luego también acabará siendo imputado por un delito de cohecho. ¿Usted qué cree de lo que ha ocurrido en Yaiza y en la Playa Blanca? Sí, lo que pasa es que aquí hay una diferencia fundamental. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice, y se dio precisamente en otro procedimiento clamoroso de Lanzarote, que es la Operación Unión. Algunos empresarios que querían cobrar no les quedaba más remedio que pagar. Este caso tiene una diferencia enorme. Este caso tiene la diferencia de que es que no se podían dar las licencias porque estaban suspendidas. Y como no se podían dar las licencias, alguien iba y las compraba al peso. Hasta el punto de que a mí en este caso particular me queda la enorme insatisfacción de que no hayamos encontrado la vía para imputar incluso a algunos de los arquitectos, porque son los que han dado una presunción de legalidad, algo que desde el principio se veía que no era tal. Mire, el Cabildo no pudo suspender la ejecución de estas obras en su momento, a pesar de que lo intentó, porque existe una presunción de legalidad por parte de la actividad de la Administración. Esa presunción se lograba ¿cómo? Pues presentando unos proyectos arquitectónicos que no son un folio diciendo dos tonterías, sino que entre otras cosas razonan por qué el proyecto se ajusta a la ley, y por eso digo que hay un papel activo por parte incluso hasta de arquitectos, algunos de ellos prestigiosos, que cayó en este tipo de prácticas. Aquí no se trata de un pobre empresario chantajeado por un cargo público corrupto, no, aquí se trata de gente que sabía que no podía tener las licencias, tramó y pagó por ello a la administración para poder tener una licencia a la que no tenía derecho. Vamos a hacer un poquito de historia. Estamos hablando del periodo comprendido entre 1998 y 2003, un periodo en el que, según especifica la Fiscalía en ese escrito, fue en el que se otorgaron esas licencias a sabiendas de que incurrían en manifiesta y flagrante ilegalidad. Usted estaba en el Cabildo cuando luego se articularon una serie de denuncias que acabaron finalmente con la consideración de ilegalidad de esos hoteles. ¿Usted cree, señor Espino, que lo que ha ocurrido en Playa Blanca es la quinta esencia de la corrupción en Lanzarote? Sí, tal vez es el caso más sangrante, además, con independencia de lo que se haya podido, y eso tengo que decirlo con mucho cuidado, con la independencia de lo que se haya acreditado en el procedimiento judicial, sí está lo que algunos veíamos desde fuera. En primer lugar, esa voracidad enorme por consumir
el suelo que había en un momento donde había una serie de normas que lo impedían, la aparición sistemática de los mismos nombres, me refiero a empresarios, asesores jurídicos, arquitectos que firman los proyectos y todo en el mismo ayuntamiento. Quiero decir con eso que no se trataba, como en algunos momentos pretendían hacer ver, de un conflicto poco menos que de tipo de ecologistas contra el desarrollo, o como en algunos momentos se llegó a afirmar que era una persecución política, un alcalde que no se podía acabar con él en las urnas, sino que había que imputarle. Bueno, todas estas cortinas de humo han ido cayendo y al final lo que nos encontramos, pues eso que denunciábamos desde el año 2005, una trama organizada para saltarse de manera deliberada la ley que en ese momento impedía ese tipo de construcciones. Estamos hablando de una zona que estaba afectada, como toda la isla de Lanzarote, por una moratoria. El Cabildo de Lanzarote fue pionero en esto de las moratorias y había establecido una limitación para que no se disparara la construcción de instalaciones turísticas, algo que no ocurrió en Playa Blanca, donde estas licencias rompieron ese intento de la Corporación Insular por frenar la construcción. Con la perspectiva del tiempo, señor Espino, ¿usted cree que las cosas se podían haber hecho de otra manera? ¿Que el desarrollo podía haber sido un poquito más regulado y quizás que no se hubiera creado este escenario que propició estas actuaciones? Claro, por supuesto, pero lo dramático, fíjese, es que a diferencia que otras zonas, y en este momento es fácil entender, o es más fácil para mí explicar lo que voy a decir, en otras zonas nos damos cuenta ahora que decimos, madre mía, vaya disparate, cuando vemos un montón de promociones a mitad, cuando vemos el crash que se ha producido, el pinchazo de esta burbuja inmobiliaria en Lanzarote, de manera pionera, antes de que se produjeran los problemas, pues hubo la suerte que una institución como el Cabildo, la propia presión de la sociedad insular, hiciera que se pusieran los mecanismos para que este tipo de cosas que han sucedido en otros sitios no sucedieran en Lanzarote. Precisamente por eso es más indignante todavía lo que han hecho estos señores de saltarse, con la connivencia en este caso del Ayuntamiento de Yaiza, saltarse todo ese tipo de determinaciones que se habían puesto en vigor para evitar, por lo menos a nuestra escala local, cosas que después han sucedido en otros sitios, y precisamente por eso indigna tanto. Aquí no ha habido ceguera por parte de las instituciones o por parte de la ciudadanía. Fuimos pioneros en entender que el crecimiento no era exactamente igual al desarrollo, es más, en ocasiones hasta se contradicen o logran efectos totalmente distintos, y en ese sentido vuelvo a insistir que es cuando todavía enfada muchísimo más que en un sitio que hayamos hecho las cosas medianamente bien desde ese punto de vista haya habido una trama organizada, una banda delictiva que se ha dedicado a promover la construcción de inmuebles en contra totalmente de lo dispuesto por la legislación insular. Usted mismo acaba de decir que se ha personado, que forma parte como acusación particular en este proceso. ¿Usted se atrevería a decir quiénes pagaron, cómo pagaron y cuánto pagaron? Si pudiera decirlo, estarían en este momento evidentemente imputados por el mismo tema. Sí, cito perfectamente y sin ningún tipo de rubor, porque además lo hace también la Fiscalía, las licencias irregulares, y y comparto ese entendimiento de la Fiscalía de que quienes pagaron están dentro de ese grupo. Ojalá pudiéramos decir cantidades, fechas, pero lo que está claro es que aparecen siempre los mismos nombres. Aparece algún nombre porque es que no me resisto a pronunciarlo. Aparece algún nombre como el de Juan Francisco Rosas, que madre mía, es que ya tiene 3 hoteles ilegales, una bodega ilegal, su vivienda ilegal. Entenderá usted, cuando en una isla tan chiquitita hay alguien que tiene 3 hoteles ilegales, es que algo está funcionando mal. ¿Y qué es lo que funciona mal, señor Espino? Porque cuando se presentaron esas denuncias sobre los hoteles, en medio de toda esa melé, surgieron algunas voces que se preguntaron en voz alta por qué el Cabildo solo intervenía en relación con los hoteles y los apartamentos y no tenía la misma actitud, por ejemplo, con algunas urbanizaciones de viviendas. ¿Qué es lo que se estaba haciendo mal? Pues mire, yo creo que se estaba haciendo mal, y a ver cómo logro explicárselo, que nadie está preparado para tal nivel de ilegalidad enfrente, que yo creo que en cierta medida desbordaba hasta la capacidad de entender lo que está pasando. Yo recuerdo compañeros que estaban en el Cabildo en aquella época que yo les decía, pero hombre, ¿por qué no interponemos ya denuncias penales cuando vemos que nos vamos al juzgado de lo contencioso y siguen construyendo?
Y me dicen, pero, que es el licenciado un ayuntamiento, pero bueno, no puede ser que nosotros consideremos delincuente al ayuntamiento, a no sé cuántos empresarios. Hay una cierta incapacidad para entender, la gente que se comporta con normalidad le cuesta entender que de una institución se haga este tipo de cosas. Bueno, a mí me tocó ser el primero que inició ya no acciones de carácter contencioso, sino penal, y desgraciadamente eso que algunos apuntábamos y otros se negaban a creer, era verdad. No estábamos ante una diferencia de criterio de interpretación de la norma ni nada por el estilo, estábamos simple y llanamente ante el intento deliberado y conseguido en estos casos de burlar la ley. Díganos una cosa, señor Espino. ¿Usted considera que Lanzarote se distingue del resto de Canarias porque la corrupción ha enraizado con muchísima más virulencia, digamos, que en el resto de Canarias? En todas partes, desde luego, es evidente que han surgido casos de corrupción, sobre todo en las islas más pobladas, pero Lanzarote, digamos que se sitúa casi en la cabeza del ranking. Bueno, yo diría que evidentemente la representación formal que vemos es muy diferente, pero señalaría una serie de aspectos positivos, y es que aquí nos hemos enfrentado a ese fenómeno. Nos hemos enfrentado desde la sociedad civil, que ha estado muy movilizada con este tipo de temas, nos hemos movilizado porque las instituciones han interpuesto procedimientos, y en este caso además ha habido una serie de denuncias penales. Mira, Lanzarote se distingue también en otra cosa, y es que, a ver si soy capaz de explicarlo de una manera muy sintética, es que prácticamente toda la isla es un enorme negocio a la espera de que alguien se aproveche de él. Por comparar con algo que tal vez sus oyentes tengan mucho más cerca, nos movemos por Gran Canaria y hay una zona turística que está perfectamente localizada, el resto hay actividad industrial, agrícola, hay otro tipo de servicios. Lanzarote es prácticamente una zona turística desde el principio hasta el final. En épocas que ha habido además una enorme cantidad de dinero sobrevolando, y ahí podríamos hablar algún día de los efectos perversos de la RIC, que solo admitía su consumación en obra nueva, pues bueno, tanta oportunidad de colocar bloques sobre un suelo virgen, la propia debilidad de las instituciones, que son muy pequeñitas. No es lo mismo un cabildo con una oficina técnica o con una potencia detrás de 4 o 5 personas dedicadas a esto, que un cabildo que puede montar un servicio mucho más potente. O sea, tenemos una serie de cuestiones que hacen más fácil que aparezca ese tipo de casos, pero también, y déjeme decirlo así, tenemos lo entrecomillamos, el privilegio, y cierro comillas, de coger y decir que la sociedad ha respondido de una manera básicamente sana enfrentándose a este tipo de cosas, las instituciones han actuado correctamente también de manera básica, y bueno, y hemos tenido las denuncias penales que en otros sitios no se han producido. ¿Usted cree, señor Espino, que de verdad se mantiene una posición de combate frente a la corrupción, o por el contrario hemos acabado casi que normalizando algunos procedimientos absolutamente incompatibles con la legalidad y con el mínimo sentido de la ética? Porque a veces ocurre, y usted conocerá algunos ejemplos, que cuando se plantean grandes batallas contra la corrupción, al final lo que ocurre es que algunos políticos, y ha ocurrido con algunos de Gran Canaria en particular, se presentan a las elecciones y resulta que salen con mayorías reforzadas. Sí, y también que conozco que matan al mensajero. Pero bueno, al margen de eso, efectivamente, tiene usted toda la razón. Vamos a ver, la corrupción no se puede entender solamente como el político que mete la mano en la lata de la galleta. De entrada hacen falta 2 elementos claves más, que son, por una parte, el empresario que está dispuesto a pagar, y por otra, el técnico que ayuda a dar cobertura a ese tema. Y es un esquema que se ve perfectamente precisamente en el caso de Yaiza. No cae solamente el alcalde como figura más destacada, caen los técnicos que han participado, y entre todos, tal vez por promesas o por presiones, callan los nombres de los empresarios, pero nadie se le oculta que están al otro lado. Dicho eso, que es un fenómeno que no está solamente restringido al político que en un momento determinado hace algo incorrecto, lo cierto es que hay una cierta tolerancia hacia comportamientos corruptos. Diría que no exactamente a los comportamientos corruptos, sino al ropaje con el que se envuelven este tipo de personajes. Ningún alcalde, y ahí teníamos el caso de José Francisco Reyes, dice: vótenme porque voy a delinquir. No, ni vótenme porque me voy a enriquecer. No, van revestidos en un ropaje normalmente pues muy paternalista hacia el pueblo. Buscan que este tipo de empresas pues contraten a gente de familias señaladas con muchos miembros, o que paguen por algún lado el equipaje de un club de lucha. O sea, de alguna manera dan la sensación de que arrastran prosperidad por fuera de los canales habituales
hacia esos votantes potenciales. Y suelen vender también mucho el tema de la efectividad contra la norma, que es una paradoja que nunca se debiera dar en democracia. Pero es que estoy recordando en concreto el caso también de Dimas Martín en Teguise, donde el comentario habitual es que el tipo sacaba los temas, que si se saltaba un procedimiento que mataba porque el vecino recibía lo que pedía. Por eso digo que el fenómeno de la corrupción es un poco más complejo. No es que se vote a un tío porque robe, sino porque normalmente este tipo de personajes saben identificarse ante la sociedad que les va a votar de una manera tal que termina justificando el resto de cosas que hace. El caso es que el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, hoy ha hecho unas declaraciones, o así las recoge un rotativo de Gran Canaria, el periódico Canarias 7, donde se siente injustamente tratado, cree que se le ha condenado sin juicio y dice literalmente, abro comillas, no he podido ni encontrar trabajo porque hay miedo a contratarme, cierro comillas. ¿Qué le parece? Efectivamente, entiendo que haya miedo a contratarle. El primer empresario que lo contrate, me imagino que tendría tocándole la puerta a la fiscalía preguntando qué tipo de lazos le une y si tendrá que ver algo la licencia que le dio en su momento el alcalde con la contratación que tiene ahora. Es clarísimo, hay gente que está imputada en este momento por haberle dejado una vivienda gratis a su hija, o recordemos la imputación que se produjo en el caso de Marina Rubicón por garantizarle el atraque del yate gratis. Yo creo que no está condenado antes de juzgarle. Nadie le ha condenado y hablamos con todas las prevenciones que hay que hablar. Pero hombre, yo le preguntaría, antes de seguir hablando del tema, que dónde salió el millón ese, por Dios. Efectivamente ahora lo necesita porque tiene confiscado o tiene en este momento inmovilizadas todas sus propiedades, cuentas corrientes y demás como parte de la instrucción. Pero bueno, lo que faltaba en este momento es que alguien que han pillado con la mano metida en la lata de las galletas hasta el codo esté hablando de que existe algún tipo de persecución. Mire, ese fue precisamente uno de los argumentos que usaron durante un montón de años, que esto era una perreta del PSOE, que esto era una perreta de Carlos Espino. Mire, yo no le he dado el millón de euros ese para después irlo a denunciar, en este momento es víctima de sus propios comportamientos. Usted ha dicho hace unos minutos que algún día querría hablar de los efectos perversos que en esta materia ha tenido la Reserva de Inversiones de Canarias. Recordemos a los oyentes que se trata de un mecanismo de ahorro fiscal por el cual los empresarios pueden retener el beneficio no distribuido y reinvertirlo en condiciones absolutamente excepcionales, sin pagar prácticamente impuestos de sociedades, siempre que se reinvirtiera en determinadas áreas. ¿Usted cree que en algún momento, en algún caso, esos volúmenes de dinero que llegaron a acumularse, volúmenes colosales en su momento en la Reserva de Inversiones, favorecieron este tipo de comportamiento? Es lo que he querido entenderle. Sí, vamos a ver, favorecieron en principio lo que es la presión sobre el territorio. O sea, si había que materializarlo en obra nueva, si además sabíamos que el resto de sectores pues estaban, si no en declive, si estancados, todos sabemos que en Canarias las dificultades que hay, por ejemplo, para el tema de producción industrial. Nadie se le ocurre poner aquí una fábrica de nada, por los problemas de entrar materias primas y exportar lo que se produce. Dicho de otra manera, que prácticamente en construcción, y además ahí están las cifras de los años pasados, en construcción prácticamente hemos estado volcados bien en obra turística, bien cuando empieza a saturarse las zonas turísticas, en vivienda residencial, que veíamos vender precisamente acta para materializar la RIC. Es que había que meter el dinero en algo, y el único sitio donde había para meterlo era el ladrillo. Pero no solo la RIC, es que nos encontramos incluso que en el caso de Lanzarote, particularmente sangrante, hasta los fondos de cohesión europeos que nos llevaban para estimular el ascenso de las zonas deprimidas, iban a parar también a industria hotelera. Y se produce la paradoja de que estábamos legislando al mismo tiempo una moratoria con carácter regional, porque decíamos que había que frenar el ritmo de la construcción, mientras que los elementos fiscales o las políticas de ayudas europeas iban precisamente a parar a la construcción. Algún día tendremos que sentarnos a pensar con calma todo eso que ha sucedido y tratar de buscar que en otros momentos, cuando haya mecanismos como estos, tengan muchísimo mayor control sobre el destino de esos fondos. Esta mañana hablábamos con Juan Fernando López Aguilar y ya vamos cerrando la entrevista con esto, señor Espino, y decía, situaba a Coalición Canaria como un ejemplo de corrupción no depurada, o nunca depurada, fue su expresión literal. ¿Usted formaba parte de la dirección del Partido Socialista cuando Juan Fernando López Aguilar era secretario general del Partido Socialista en Canarias? ¿Usted cree que el Partido Socialista ha aflojado en la vigilancia y la persecución de la corrupción en Canarias? Yo puedo decir la parte que me toca a mí, y es que sigo exactamente en el mismo sitio, y entiendo que la mayor parte de los compañeros lo mismo. Lo que no compartiré nunca
con todo el respeto que le tengo a la figura, tiene una solidez intelectual y una trayectoria política brutal, mi compañero Juan Fernando, pero nunca compartiré con él ese tipo de afirmaciones. Mire, anoche releía, y perdón por citarme a mí mismo, algo que publiqué en Cuaderno del Sureste en el año 2002, y hablaba que una de las torpezas mayores que se puede cometer cuando se critica la corrupción es generalizarla. ¿Por qué? Porque en un escenario donde damos a entender que todo el mundo se comporta igual, el corrupto pasa mucho más desapercibido. Me parece mucho más necesario que hacer esas críticas y descalificaciones con carácter global, señalar los comportamientos concretos que se producen y, como me tocó hacer en mi caso, perseguirlos incluso judicialmente. Las críticas generalizadas, vuelvo a insistir, en muchas ocasiones sirven solamente para que la ciudadanía se quede con la sensación de todos son iguales y total, al corrupto que yo le estoy votando, por lo menos me da la licencia, cosa que no hacía el anterior alcalde. He creído entenderle, señor Espino, que no está usted de acuerdo con lo que dice López Aguilar. No, lo he dicho claramente. Lo he dicho claramente. No estoy de acuerdo con ese tipo de descalificaciones de carácter general. ¿Por qué? Porque lo mismo que sucede en mi partido, son legión, son una mayoría aplastante las personas que están donde están, porque se les apetece prestar un servicio público, porque les llama la atención la política, porque como en mi caso, y lo digo sin ningún tipo de rubor, es un auténtico enganche, me apasiona esta actividad y no comparto, y en la medida que me toca, no tolero las descalificaciones con carácter global. Habrá que quedarse pendiente de lo que ocurra a partir de ahora con este caso, el caso que afecta al exalcalde de Yaiza. De momento tiene que comparecer este viernes en un juzgado para hablar, entre otras cosas, de la concesión de una licencia al arquitecto Carlos Morales. Carlos Espino, que fue consejero del Cabildo cuando se articularon las denuncias por ilegalidad de esos hoteles que hemos citado en Playa Blanca, y también ha sido miembro de la dirección del Partido Socialista en Lanzarote, ha estado con nosotros esta mañana, como él ha explicado, siendo parte además como acusación particular de este proceso. Carlos Espino, gracias por estar hoy en los estudios de 7.7 Radio en Arrecife. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes, que la última vez me quedé con unas ganas terribles. Se me hizo muy cortito. Bien, tendremos oportunidad de volver a hablar. Gracias. Muchas gracias.